COVID-19, este artículo aborda las múltiples secuelas que pueden quedar en los pacientes después de haber presentado la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, incluso en casos leves o asintomáticos. Se menciona que entre un 2 y un 90% de los pacientes puede presentar síntomas persistentes, donde los más habituales son fatiga, dolor de cabeza, disnea, pérdida del cabello y niebla mental. Bueno, entre las secuelas que se mencionan, las clasifican por especialidad médica, teniendo primero como la neumología. Aquí en la neumología vamos a encontrar lo que es la disnea y la astenia, que no se corresponden con las pruebas de función pulmonar. Tenemos la neurología, donde vamos a encontrar la cefalea, la niebla mental, la anosmia y la disgeusia, que son frecuentes, pero estos tienden a mejorar, no se observan daños cerebrales importantes. Bueno, ahora tenemos la cardiología. Aquí encontramos la descompensación en el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Encontramos la hematología, donde presentan trombosis y fenómenos tromboembolíticos. Bueno, encontramos en la otorrinolaringología la anosmia y la ageusia persistente hasta en un 5% a los 6 meses. En la gastroenterología, inicialmente hasta un 60% presentan sistemas digestivos, pero no se han demostrado trastornos persistentes. En la dermatología encontramos patrones cutáneos durante la fase aguda que suelen resolverse, salvo casos de necrosis. Bueno, encontramos en la oftalmología principalmente conjuntivitis leve. Encontramos en la psiquiatría, se prevé un aumento del 20% de trastornos mentales graves como secuela. Y por último, el artículo nos concluye que se enfatiza la necesidad de más investigación para comprender y tratar adecuadamente estas secuelas a largo plazo. El llamado COVID-19, médicos, gastroenterología y emociones, nos menciona o nos nombra las principales manifestaciones digestivas de la enfermedad, tales como la pérdida de peso, la diarrea, las náuseas, el vómito, el dolor abdominal y el sangrado gastrointestinal en casos graves. También se menciona el posible tropismo del virus por el tejido cerebral. Además, podemos encontrar otros síntomas como la irritabilidad, el insomnio, los problemas familiares que pueden afectar a los médicos, principalmente a los de la primera línea. El artículo anterior también nos resalta el gran costo emocional que implica para el personal de la salud estar expuesto al posible contagio de dicho virus y además ser el principal foco de transmisión para sus familias. Bueno, también este artículo nos brinda ciertas recomendaciones para resolver la pandemia a nivel personal y profesional, como por ejemplo puede ser seguir guías y protocolos de bioseguridad, mantener empatía y trabajo en equipo, priorizar el autocuidado físico y emocional, entre otros. Para concluir, este artículo nos dice que la pandemia requiere adaptación y creatividad por parte de los médicos. El artículo 3, llamado afectación digestiva por SARS-CoV-2, aborda la emergencia y la caracterización del virus SARS-CoV-2, el agente causal de la enfermedad COVID-19. El texto destaca que el COVID-19 se caracteriza principalmente por síntomas respiratorios y en algunos de los pacientes puede estar asociada a una reacción inflamatoria sistémica grave que puede llevar a la muerte. Desde su detección inicial, el conocimiento sobre el COVID-19 ha aumentado exponencialmente debido a la gran cantidad de publicaciones científicas dedicadas al tema.
El artículo detalla en específico las características estructurales del virus, incluidas las proteínas que lo componen, como la proteína S espiga, la proteína N nucleocápside, la proteína E envoltura y la proteína M membrana, así como la hemaglutinina esterasa. Se explica que la proteína S es crucial para la infección del SARS-CoV-2, ya que ésta se une al receptor celular de la enzima convertidora de angiotensina 2, facilitando su entrada en las células del huésped. El texto también discute el proceso de replicación viral una vez que el SARS-CoV-2 penetra en las células del huésped, así como la distribución del receptor ECA2 en varios órganos del cuerpo humano, incluyendo pulmones, corazón, riñones, intestinos y otros. Finalmente, se plantea la hipótesis de que el SARS-CoV-2 tiene origen zoonótico, posiblemente derivado de un virus del murciélago, con la posibilidad de haber evolucionado a través de mutaciones o recombinaciones en hospedadores intermediarios antes de infectar a los humanos. Sin embargo, aún no se ha identificado definitivamente el animal intermediario que pudo haber facilitado la transmisión del virus a los humanos. Con respecto al artículo 2 de afectación del aparato digestivo en el COVID-19, vamos a recalcar que la pandemia del SARS-CoV-2, o más conocido como COVID, generó una crisis humanitaria a nivel mundial debido a la mortalidad y a la afectación de diversos órganos, además de los pulmones, como era el sistema gastrointestinal y el hígado. El virus principalmente afectaba a las células epiteliales intestinales debido a la afinidad con el receptor ECA2, que este es un receptor para la angiotensina 2, lo que explicaba los síntomas digestivos como la presencia del virus en heces, y también se evidenció afección hepática, que se veía evidenciado el daño hepático en muchos pacientes con COVID-19, aunque no se llegó con la causa exacta de la afección. Se plantean varias hipótesis como el daño directo del virus o la circulación portal o la respuesta inflamatoria sistémica. También se realizaron endoscopias digestivas que representan un riesgo de infección debido a la generación de aerosoles, y también se elaboraron guías y recomendaciones a nivel mundial para adoptar medidas de prevención durante esas exploraciones. También algunas de las manifestaciones gastrointestinales era que los pacientes tenían anorexia, náuseas, el vómito repetitivo, dolor abdominal y más comúnmente pues la diarrea. También en la afección gastrointestinal podemos encontrar que pues obviamente el SARS utilizaba el receptor de la angiotensina 2 o el convertidor de la angiotensina 2, que era el ECA2, para ingresar a las células humanas y hacer el daño patológico. Y también con los efectos hepáticos tenemos que la infección del COVID o el SARS-CoV-2 tuvo persecuciones en el hígado, que se dice que también la elevación de las enzimas hepáticas en muchos pacientes con COVID-19, lo que indicaba daño hepático, y estos incluyen con respecto al virus que iba a circulación portal, la respuesta inflamatoria sistémica, la hipoxia, la isquemia de perfusión, así como los efectos secundarios de ciertos tratamientos. La conexión entre el virus SARS-CoV-2 y el sistema digestivo, pues tenemos que tener en cuenta que durante la pandemia el COVID-19 se ha observado que puede afectar el sistema digestivo, lo que pues se va a ver reflejado en una variedad de síntomas pues que vienen siendo gastrointestinales, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Según un estudio publicado según la revista de Gastroenterology, hasta un 20 o 25% de los pacientes con COVID-19 van a experimentar estos síntomas gastrointestinales, como pérdida de apetito, náusea, vómito, diarrea, elevación de las enzimas hepáticas, por ejemplo. En primer lugar, se ha encontrado que el virus puede ingresar al cuerpo a través de la mucosa oral y nasal, y se ha detectado la presencia pues de receptores ACE2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y en células pues del tracto gastrointestinal, pues lo que va a sugerir que el virus puede infectar células del revestimiento intestinal. Vamos a tener en cuenta de que esta infección del tracto gastrointestinal puede manifestarse en diversas formas. Algunos pacientes presentan síntomas gastrointestinales, como puede ser la pérdida de apetito, náuseas, como había mencionado anteriormente, y además se ha observado una evaluación de las enzimas hepáticas a un subconjunto de pacientes, lo que pues va a sugerir una afectación hepática secundaria por infección de SARS-CoV-2. Los estudios han demostrado la presencia de ARN viral en muestras fecales de pacientes de COVID-19. Lo que respalda esta hipótesis puede ser básicamente que el virus puede replicarse en el tracto gastrointestinal.
Tenemos que tener en cuenta también que se ha encontrado la carga viral en las heces y puede persistir durante bastantes periodos prolongados, incluso después de que se desaparezcan los síntomas respiratorios, lo que plantea preocupaciones de la transmisión fecal oral del virus. Además, la inflamación sistémica inducida por la infección del SARS-CoV-2 puede tener efectos indirectos sobre el sistema digestivo. La respuesta inmune exagerada del cuerpo al virus puede básicamente desencadenar una cascada de inflamación de diferentes órganos, incluyendo el intestino, lo que puede contribuir pues a una aparición de síntomas gastrointestinales y básicamente hasta complicaciones hepáticas. Y el impacto en el paciente en las enfermedades persistentes puede ser pues una revisión sistemática que dio el JAMA Network Open, que sugiere que las personas con enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa no van a presentar un mayor riesgo por la infección por el COVID-19. Sin embargo, se debe prestar especial atención a la gestión de estos pacientes, ya que los corticosteroides o otro inmunomodulador pueden aumentar el riesgo de infecciones virales. En el caso de las endoscopias, durante la pandemia, un estudio de Gastrointestinal Endoscopy enfatiza los procedimientos endoscópicos seguros durante la pandemia. Recomienda pues el uso de protección de personal completo, incluyendo como mascarillas N95, protección ocular, batas impermeables, medidas estrictas en la desinfección. Va a ser crucial reconocer los síntomas gastrointestinales como posibles manifestaciones en la infección de SARS-CoV-2 y pues realizar una evaluación completa de los pacientes con COVID-19. Además, se deben implementar medidas estrictas de protección y desinfección durante estos procedimientos endoscópicos, pues para garantizar una seguridad tanto en el personal médico como en los pacientes. Vamos a tener en cuenta que es fundamental continuar investigando y recompilando datos para comprender pues el mejor impacto del virus en el sistema digestivo y mejorar así la atención clínica durante esta pandemia.